Bueno, el tema de las licencias médicas es una situación desde el punto de vista institucional súper dura para distintas instituciones, porque además uno empieza a mirar el sistema cómo funciona y hoy día, no sé, está el CONPIN, FONASA, el Ministerio, la Superintendencia y seguramente otros entes contralores que a uno se le pasan, pero ya uno empieza a ver un sistema súper disgregado que me parece muy interesante de analizar. Pero tiene un impacto institucional, tiene un impacto además en la fe pública, que es además súper difícil de resarcir y duele justamente en el bolsillo también de las personas, de alguna u otra forma, y lo hemos hablado acá, porque las licencias médicas del sector público se está pagando con plata de todos, finalmente gente que no está cumpliendo con ese debido descanso o reposo, y además hay gente que no está haciendo su pega, por lo tanto, como que la vuelta duele por todos lados, ¿no es cierto? Queremos hablar hoy día sobre este tema con una economista muy destacada que ha estado con nosotros hablando sobre este mismo tema en varias oportunidades. Ella es directora de estudios del Instituto de Políticas Públicas de Salud en la Universidad San Sebastián. De hecho, estuvo el año pasado encabezando un seminario muy interesante a propósito de los cambios necesarios para hacer y mejorar el sistema de las licencias médicas en nuestro país, dejando en evidencia en su exposición, que revisé hace algunas horas atrás, justamente la posibilidad de que este escándalo ocurriera. Carolina Velasco está hoy día con nosotros y es un gusto poder entrevistarle en Más que Números una vez más. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, Carolina. Hola, bien, y ustedes, mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Oye, tú lo vienes diciendo hace mucho tiempo, incluso en este seminario, y me gustaría que nos contaras un poco el alcance que tiene este escándalo. O sea, lo que está hoy día identificado por parte de la Contralora, ¿está solamente suscrito al sistema público? ¿Podría crecer todavía más? Bueno, efectivamente, esto es solo una muestra. Lo que hizo la Contralora es tomar a quienes utilizando, ¿cierto?, en los años 2023 y 2024, es decir, los últimos 2 años, quienes utilizando licencia médica viajaron al extranjero. Pero no sabemos qué ha pasado con viajes en Chile, dentro de Chile, digamos, con personas que estaban con licencia en el sector público, y tampoco todo lo que pasa en el sector privado, porque los trabajadores del sector público no representan ni siquiera la mitad de los trabajadores de Chile. Por lo tanto, hay todo un grupo mayor, digamos, que también habría que investigar y conocer si es que existe este tipo de fraude para dimensionar realmente la magnitud. Si es que eso es lo que se busca, digamos. Yo creo que también hay un punto que tiene que ver con buscar las causas de esto y buscar las soluciones. Sí. Carolina, ¿es correcto decir que cuando un funcionario público se toma una licencia está usando recursos de todos, o eso lo paga el ISAPRE, si es que tiene ISAPRE? Es difícil decirlo en qué sentido. Hay una parte que seguro la están pagando todas las personas, porque en el sector público, a diferencia del sector privado, el sueldo se paga completo, independiente de que tú ganes más que lo que ganen, digamos, que sea el tope de la licencia, porque la licencia cubre el 100% del sueldo hasta un tope. Si yo gano más de X u F, me pagan hasta ahí nomás. Entonces, eso no pasa en el sector público, y lo mismo, tampoco existe una carencia de 3 días para las licencias de menos de 11 días, que sí pasa en el sector privado. Entonces, efectivamente, esos 3 días y el tope, digamos, del sueldo lo estamos pagando siempre el resto de las personas. Ahora, esos trabajadores están imponiendo, ya sea a FONASA o a ISAPRE, y en principio hay una parte del sueldo que la está cubriendo su asegurador, aunque eso en el Estado un poquito más enredado, porque en el fondo no se le cobra de vuelta a FONASA, porque lo que dice nuestro ministro de Hacienda es, en realidad, yo ya estoy financiando eso con recursos públicos, ¿para qué me voy a hacer un intercambio? En el caso de ISAPRE sí es más factible, digamos, suscribir que hay que recuperar esos recursos, pero no siempre se recuperan. Sí. ¿En alguna parte del mundo se da una restitución total del salario con una licencia de esta característica? ¿Existe eso en otras partes? Mira, existe la restitución del 100% del sueldo, pero acotado. Nunca ocurre que es una sustitución de 100% del sueldo por un periodo tan largo, porque en Chile puede ser incluso indefinido. Como no está de alguna manera delimitado la duración de la licencia, si es que no se pronuncia la CONPIN, ¿cierto?, respecto de que es una enfermedad que ya no tiene tratamiento y que por tanto va a generar una incapacidad permanente, ¿cierto? Si eso no ocurre,
pueden estar pagándose las licencias por un 100% del sueldo de manera indefinida. Claro. Entonces, eso en otros países no ocurre que se pague el 100% del sueldo muchas veces, otras veces sí ocurre, pero por periodos más cortos, y tampoco ocurre, ¿cierto?, que es indefinido, y tampoco ocurre que lo paga todo un tercero, digamos. Muchas veces está involucrado, y en la mayoría de los países está involucrado también en parte el empleador, claro, para tener los incentivos a preocuparse de que esos trabajadores se recuperen pronto. Carolina, basta con haber cruzado datos y saber que personas con licencia y fuera de Chile están en falta, porque de repente las licencias son, por ejemplo, por estrés. Y algunos argumentan, creo que el alcalde Macula argumenta, que es parte de su tratamiento, que fue recomendado por el doctor. Sí, efectivamente pueden no tener un reposo en la casa, digamos. Puede ser en moverse. Hay personas que se les recomienda, de hecho, qué sé yo, salir a caminar, en fin, pero nunca, y así han sido los pronunciamientos, fuera de Chile. Si el doctor le recomendó eso, probablemente desconoce la normativa y ahí tendríamos un problema mayor. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que sumado a esa desinformación que puede haber por parte de las personas, muchas veces respecto de dónde tengo que hacer el reposo, aunque uno siempre tiene, ¿cierto?, en mente que que pueden venir a fiscalizarte. Más allá de eso, hay un problema un poquito más estructural que no solo tiene que ver con lo que mencionaban ustedes previamente respecto de la generosidad de este beneficio y la duración del beneficio, ¿cierto?, la falta de control temporal, o de que efectivamente sea una incapacidad temporal. También tiene que ver con que para las personas no hay ninguna sanción de hacer un uso indebido. Para los médicos u otros profesionales que emiten la licencia, hay alguna posibilidad de buscar, ¿cierto?, su responsabilidad. No es tan fácil, pero hay más instrumentos. En el caso de las personas hay muy pocos instrumentos que puedan demostrar, digamos, que cometieron un delito. De hecho, es casi imposible. Entonces, también ahí hay esta falta de consecuencias por el accionar. También permite que las personas se vayan, entre comillas, relajando respecto a la importancia de este instrumento y digamos, y ya hoy día sea una cosa cultural tirar licencia. Eso te quería preguntar, como el tema cultural, porque, claro, es un tema como casi moral, por una parte, claro, cultural, pero también estructural. O sea, como está la estructura, está la ley, está la trampa, no sé cómo es el claro, dicho, pero una cosa así, ¿no es cierto? Pero hay también una composición de este elemento, de esta situación, que es como inmoral, me parece a mí. O sea, de comportamiento humano. Mira, ayer lo conversamos con dos personas que han también trabajado este tema y en general el análisis de la sociedad. Y efectivamente, si uno mira lo que ha pasado en el pasado, qué sé yo, desde el mismo salto de los torniquetes en el metro, estos comportamientos como de evadir. Contaba alguien de ayer de otra universidad que habían hecho un estudio respecto de la evasión en el Transantiago, y también hay un comportamiento bien oportunista del chileno cuando puede. Entonces, hay una cosa que uno podría decir delictual, por una parte, pero eso ya tiene que ver con personas que se dedican a vender licencias y a emitir licencias falsas para hacer un mal uso. Pero también hay una cosa como medio de relajamiento moral, si tú quieres llamarlo como lo mencionaste, o cultural, de decir, bueno, si se puede, lo aprovecho. Que tiene que ver no solo o sea, que tiene que ver con todos los otros factores que consideramos, ¿cierto? Que este beneficio de alguna manera te incentiva estos comportamientos, que este beneficio es grande, que este beneficio no tiene sanciones, que es más generoso que otros beneficios que te entrega también la protección social, como puede ser la pensión por invalidez, que no cubre el 100% del sueldo, o el mismo subsidio por desempleo, digamos. Claro. O sea, nosotros, Carolina, premiamos la chispeza. O de alguna manera nos aprovechamos de una generosidad, digamos, no es que la estemos premiando, es que tenemos que controlarla más, digamos. Y en eso hemos fallado, y hemos fallado incluso teniendo los instrumentos también, y esto es un problema más grande del Estado, no es solo, digamos, de las licencias médicas, tiene que ver con montones de otros comportamientos que se dan en el Estado y que muchas veces se dejan pasar porque es difícil encontrarlos, porque hay que hacer un sumario, y los sumarios duran años, y los gobiernos duran solo 4, entonces, ¿quién quiere pasarse todos los años de su gobierno haciendo sumarios? Ahí también hay quizás un tema de modernización del Estado que se ha planteado montones de veces, que tiene que ponerse sobre la mesa también. Carolina, es que déjame volver sobre algo que mencionaste. Tú dijiste que era casi imposible sancionar
estas conductas de parte de la gente. Hay 25.078 personas que estuvieron fuera de Chile con licencia. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Nada? Mira, en el Estado hay mayores consecuencias porque si logras demostrar, digamos, que esa licencia no tenía fundamento médico, ahí ya se está cometiendo un abuso, porque en fondo se está cometiendo un delito porque es usar recursos públicos, ¿cierto? No recuerdo la tipificación ahora con el nombre legal, pero ahí hay una posibilidad que es más fuerte en el sector público, por el rol que tienen, ¿cierto?, los funcionarios que utilizan recursos públicos, y también porque el estatuto administrativo te permite declarar salud incompatible, pero esto ya ocurre en los casos en que la persona ha tenido licencias más largas que 6 meses. Para demostrar eso, igual tienes que hacer un proceso, pasar por la COMPIN, que te diga, mira, esta persona en realidad es incapaz de seguir el trabajo porque falta más del tiempo requerido para que esté atendiendo público, por ejemplo, si esa fuese su labor. Y bueno, y habría que pasar de nuevo por un proceso más largo, pero se puede. El problema es que es lento. Entonces, de ahí a que todos los alcaldes o qué sé yo, directores de servicio que tienen a su cargo a estos funcionarios que fueron encontrados utilizando esta licencia en el extranjero, van a tener que evaluar caso a caso, porque también la persona, como lo conversamos antes, podría decir, mira, yo no sabía, el doctor me dijo, en fin, y ahí quizás la persona va a quedar con menos sanción, quizás se va a emitir a sancionar a otros que sí, pero es imposible que todos, o muy difícil lo veo yo, que todos los procesos sigan y terminen en despidos o en consecuencia. Sí creo que una gran mayoría al menos debiera poder devolver los recursos. Eso sí lo establece la ley cuando uno mal usa los recursos. Ya, perfecto. Estamos con Carolina Velasco, economista. Ella ha estudiado el tema de las licencias médicas en nuestro país, cómo intervienen además muchos estamentos, y te quería preguntar justamente sobre eso, lo disgregado que está hoy día el sistema con la gran cantidad de instituciones que intervienen, también desde el punto de vista de la fiscalización. Acá, ¿quién fiscaliza? ¿Quién controla esto? No, ese es uno de los problemas, sobre todo en FONASA, que no todos los funcionarios públicos están en FONASA, pero sí un grupo importante. Y efectivamente FONASA no tiene un control sobre las licencias médicas. Yo vi que se está haciendo ahora un sumario en contra de FONASA, pero también sobre la COMPIN. ¿Por qué? Porque a diferencia de las ISAPRES, cuando yo solicito una licencia, me la tiene que autorizar la ISAPRE, si es que yo estoy afiliado a una ISAPRE. Si estoy afiliado a FONASA, esto se va directo a la COMPIN. Entonces, no hay, el más interesado en resguardar los recursos en ese caso es FONASA, que es quien paga, pero no tiene voz en la autorización de estas licencias. Más aún, la mayoría de las personas en FONASA están afiliados a una caja y por tanto son las cajas de compensación quienes calculan y pagan el subsidio. Entonces, difícilmente tiene algún control FONASA hoy día sobre lo que está ocurriendo con sus beneficiarios. Y de hecho hay un proyecto de ley que busca devolverle a FONASA o que FONASA cuente con una Contraloría Médica Interna como una primera instancia de revisión, lo mismo que ocurre en las ISAP. Y después de eso, tú tienes que, las COMPIN revisan a FONASA directamente, pero también son segunda instancia de las ISAPRE, ¿cierto? Yo la ISAPRE revisa primero la ISAPRE, luego voy a la COMPIN si es que no estoy de acuerdo con el pronunciamiento, y luego puedo ir incluso a la SUCESO, a la Superintendencia de Seguridad Social. Y es solo la Superintendencia de Seguridad Social quien puede hacer las investigaciones. Entonces, tampoco la COMPIN puede autorizar o no autorizar, pero la que tiene que establecer las sanciones y investigar si es que hay delito, fraude ahí o la licencia no tiene fundamento, es la Superintendencia de Seguridad Social, es decir, una entidad, digamos, que depende de otro ministerio, el del Ministerio del Trabajo. Y luego de ello tú ya puedes apelar incluso a la justicia. Y en la justicia hemos visto pronunciamientos muy distintos respecto de unos casos y otros. Se ha reintegrado, ¿cierto?, a personas a trabajar habiendo evidente delito a la luz de alguien que no es juez, digamos, que no es abogado, en la radio, en la tele, digamos, ustedes mismos quizás han comentado varios casos bien increíbles de personas que les han tenido que retomar, digamos, su trabajo, porque se determina por el juzgado que el proceso, no sé, le faltó una etapa, en fin, cosas más administrativas, pero habiendo un evidente fraude ahí. Entonces, todas estas distintas instancias hacen difícil que además no conversan, porque no es que tú tengas un sistema integrado con los datos. Ahora, habían habido avances, entiendo que la SUCESO, la Superintendencia de Seguridad Social, le había pedido a la PDI ya algunos datos y algunos cruces se estaban haciendo, pero eso no había, o sea, se podría haber hecho probablemente hace mucho tiempo atrás, y ahí
evidentemente falta algún tipo de incentivo a poder hacerlo y fiscalizar mejor, ¿cierto? Y probablemente tiene que ver también con la dificultad de que eso tenga después consecuencias. Entonces tenemos un sistema completo que además de ser fragmentado, tampoco está incentivando realmente a que se haga una fiscalización efectiva, junto con toda la otra parte de que en realidad el subsidio incentiva a ser usado, por decirlo de una manera. Carolina, este siguiente paso que está tomando la Contralora Dorothy Pérez de cruzar ahora con los viajes nacionales, Sí. ¿va a permitirle encontrar algo? Porque lo que te entendí es que no había delito si es que tú viajabas dentro de Chile. Eso entiendo que es el pronunciamiento. Puedo estar equivocada y aquí no soy, no lo conozco yo ese pronunciamiento exacto para decirte. Yo entiendo que fuera de Chile al menos no se puede. No sé si hay alguna distancia geográfica mínima. Ahí yo creo que va a depender también del tipo de licencia, ¿no? Quizás con la psiquiátrica, pero no sé qué va a pasar con las licencias de otro tipo. Ahí yo creo que es más fácil entender que tiene que hacer el reposo en la casa, si es que, qué sé yo, tiene que ser con algo, una recuperación de una cirugía. Yo creo que ahí, igual que con los otros casos anteriores, tiene que ser caso a caso. Lo importante, creo yo, es poder desincentivar este mal uso. Y más allá de las fiscalizaciones que podamos hacer ahora y encontrar culpables o encontrar, digamos, delitos y qué sé yo, generar consecuencias, creo que necesitamos y estamos en la urgencia, y esto lo hace aún más evidente, rediseñar el sistema porque hoy día no está funcionando para su fin. Recordemos que el fin de esto es que las personas puedan recuperar su salud y poder reposar para reintegrarse a su vida. Y si estamos destinando recursos a recuperaciones que no son necesarias, entonces estamos dejando de gastar recursos en realmente tratamientos necesarios. ¿Cuántas personas hay, cierto, que no pueden acceder a sus tratamientos, que no pueden pagar las listas de espera? Un montón de problemas que hay en salud que se supone que se requieren más recursos. Bueno, revisemos cómo estamos gastando. Entonces yo creo que acá la solución pasa por una reforma un poquito más estructural, en la línea de lo que se ha propuesto últimamente, no solo por parte del estudio que mencionaba la Cata, sino que también por varios otros comisiones y mucho antes también que nosotros, de personas que han dicho que este subsidio no cuenta con los incentivos suficientes para hacer un buen uso del instrumento, un instrumento que repito, es necesario que exista. Muy bien, Carolina Velasco, muchas gracias por haber estado con nosotros para revisar este estudio. Bueno, está disponible en el seminario, hay un link que pueden revisar, y bueno, además en la Dirección de Estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián está Carolina Velasco, esta destacada economista a propósito de este tema. Que te vaya muy bien, Carolina, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Carolina. Gracias a ustedes, que estén bien.